Egunon berriz, gehiengoak ezagutzen duzue, hemen Andoaingo gizarte zerbitzutako programa giza hezitzaile eta psikosozialeko hezitzaile eta koordinatzailea naiz, baina Hezizerbeko kide eta tratuen programaren kideetako bat. Nik ez daramat Andoainen, baina beste leku batzutan bai. Eta horren harira, aipatu den bezala Anak, hemengo planaren hildoetan sartuta, dorko txarla edo elkarrizketa hau antolatu dugu. Sarrera euskeratzen dut, baina, horrendikan euskerarekin ez da moldatzen, eta gaztelera egingo du, Mexikotik dator Juan Martín Pérez García, bera formakuntza psikologoa da, aurretan eraben eskubideen inguruan mundu mailako nazioarteko erreferente badala esan genezake. Berak ere sortu zuen Mexikon El Caracol erakundea, batipat kaleko pertsonekin lan egiten dutena, eta aurretan erabeekin. Eta gero ere sortzaileetako bat da Tejiendo Redes de Infancia Latinoamerikako sarea, eta hori bultzatzen du. Ya sabes lo que he comentado, pero decirlo también delante de él, para mí es una suerte y un honor el que esté con nosotros, el que nos pueda contar. Ya iréis viendo pues todo lo que tiene y es un placer cada vez que le escucho por mi parte. La idea es que hagamos como un pequeño coloquio. Yo le haré unas preguntas, pero como estamos en familia también, digamos, en cuanto a número, que podáis hacer las preguntas. Y quienes estáis online también, que podáis hacer preguntas o cualquier aportación, pues porque tampoco va a cortar, digamos, la dinámica. La idea es esa, que pueda convertirse en un coloquio, en un diálogo también. ¿Vale? Los que estáis online, escribir en el chat las preguntas que tengáis. Y aquí está otra compañera nuestra, Pili, que recogerá las preguntas y las hará llegar. ¿Vale? Orduan, pues así la mano Diego, vamos a empezar. Y bienvenido de nuevo, Juan Martín. Se ha mencionado la ciudadanía digital, estamos hablando de los derechos de la infancia. Hace 2 años aquí salió la ley contra la violencia contra la infancia. Como bien ha dicho Ana, está el anteproyecto de ley de la ley vasca, es decir, cómo aterriza la LOPIBI en la Comunidad Autónoma Vasca. Que sí puedo adelantar por el conocimiento que tenemos, que no tenemos buena sensación hacia esa ley, pero ahora no me voy a explayar en eso. Y sin más, te quería comentar, a ver si puedes hacer una primera aproximación sobre cuando hablamos de ciudadanía digital, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es? Sí, primero, muchísimas gracias por estar acá, por tomar tiempo. Gracias a mis colegas que organizaron esta reunión y también a las autoridades que nos acompañan. Y por supuesto a quienes están en coherencia con la ciudadanía digital a través de Zoom, ¿no? Que trataremos de interactuar. Yo me iría un pasito brevemente antes para colocar que lo que pretenderemos hablar tiene que ver con derechos humanos. Y hay una segunda acepción necesaria y es reconocer a niños, niñas como personas. Parece una obviedad, ¿no? Pero lamentablemente en la práctica no tratamos a los niños y niñas como personas. Por ello es que cuando hablamos de derechos humanos de niños y niñas, es elemental regresar al sentido básico, como lo establece a nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño, reconocerles como sujetos. O sea, es el concepto jurídico, sujetos de derecho, pero estamos hablando de personas. Y esta persona que tiene un cuerpo diferente, otros años, que tiene otras características diferentes al mundo adulto, tienen la misma equivalencia humana. Y este concepto es importante que se lo quede como equivalencia humana. Uno de los grandes problemas culturales que tenemos y que se refleja en todo lo que nuestras sociedades realizan es que estamos construidos en culturas de desigualdad, varias, ¿no? Las desigualdades entre hombres y mujeres,
desigualdades de razas, desigualdades económicas, de diversidad sexual, y una que casi siempre queda invisible es la desigualdad de niños y niñas frente al mundo adulto. Todas esas desigualdades a las que hemos hecho mención están incorporadas culturalmente y las vemos normal. Es decir, los hombres nos construimos basados en la desigualdad frente a las mujeres y lo vemos normal. Por eso es cuando las mujeres están haciendo luchas importantes, como en Europa, aquí en España, el País Vasco, a los hombres, a muchos, nos cuesta trabajo porque reclaman tanto. ¿Han escuchado estas expresiones? Como que se les pasa un poco el reclamo, ¿no? Bueno, es normal porque de donde estamos partiendo, de la cajita donde estamos, cultural, está sustentado en la desigualdad. Y lo mismo nos va a pasar o nos sucede cuando hablamos de niños y niñas y sus derechos. Y aquí vienen varias frases que quizás ustedes han escuchado o incluso ustedes han dicho en algún momento o posiblemente piensen. Y es que si hablamos de que los niños y niñas tienen derechos, ya no vamos a poder educarlos. También van a escuchar otra que es muy famosa aquí en Europa, de los niños tiranos. ¿Les suena famosísimo? Y la otra es que, ya muy vieja, que los niños y niñas no tienen la experiencia para poder saber lo que es mejor para ellos y para ellos. Y con alta probabilidad esto a ustedes les suena lógico y normal. Pero es porque estamos construidos y construidas en estas culturas basadas en desigualdad. Como a nosotros los hombres nos sonaba normal que las mujeres fueran las que se encargaran de el mantenimiento de la casa y hasta de nosotros. Y era normal. Es más, era una expresión de amor, ¿ustedes lo recuerdan? Así, en esta lógica cotidiana de afectos, de normalidades, es la relación desigual entre el mundo adulto y niños y niñas. Y vienen entonces aquí las trampas culturales, es decir, bueno, entonces, si nos vamos a tratar iguales, ¿cómo va a ser el tema? Bueno, la diferencia está en los roles. Entre un hombre y una mujer hay un rol, ¿no? Pueden ser amigos, pareja, lo que sea, ¿no? Compañeros y compañeras de trabajo. Y ese rol se mantiene, pero la equivalencia humana entre hombres y mujeres tendría que estar por delante de todo. Frente a niños y niñas, nuestro rol se mantiene. Somos papá, mamá, maestro, maestra, autoridad, y ese rol se mantiene, pero la equivalencia humana está ahí. Y ese es un desafío cultural. Salirnos de esa cajita, así, nos va a costar muchísimo, porque es muy sencillo regresar ahí, es muy rápido. Sobre todo cuando nos da miedo, cuando empiezan a surgir cosas, entonces queremos rápidamente regresar a lo seguro. Entonces, este desafío también se va al mundo digital. Hablaremos un poquito de ello. Cierro esta parte regresando un poco a la idea nuevamente de la persona, niños y niñas como personas. Solo hacer una broma muy mala, es un chiste malo, lo anticipo, no tienen que reírse, nada más para que... un poco lo que pretendo es ironizar qué tan cómicos y cómicas nos vemos las personas adultas. En esta cajita cultural que tenemos, los niños y niñas son propiedad familiar. Y la partida de nacimiento es la factura. Y ya tienen QR, creo, ¿no? Como la factura. Y entonces en una separación conflictiva de una familia, de una pareja, la pareja ya se terminó, muy sano que no sigan juntos y no quieren estar, pero su rol de pareja no puede ser no puede ser por encima de su rol de papá o mamá. Y el tema es que en la separación conflictiva están peleando la casa, el carro, las maletas y los niños. Así, tal cual, en ese mismo instante. Y niños y niñas como personas ya no están siendo tratados ahí. Y les pongo un ejemplo extremo. Pero piensen cuántas ocasiones cotidianas los niños y niñas no son tratados como personas. Hay una expresión, entiendo que es más como de aquí de Europa, no sé si aquí la usen, que es los niños hablan cuando las gallinas mean. ¿Les suena? Lo decían nuestras abuelitas, bueno, es ya bastante viejito, pero los años que nacimos del siglo pasado tenemos estas anécdotas. Bueno, pero ¿cuándo mean las gallinas?
Nunca. Entonces, han oído esas frases, recordarán de nuestras infancias, bueno, muchas de aquí son muy jóvenes, pero habrán escuchado esto de cuando los adultos hablan, los niños callan. Y la famosísima, cuando seas grande lo entenderás. Es posible que lo hayan dicho ayer o hoy, ¿no? En la mañana, a la hora del desayuno. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, porque luego lo entenderás. Bueno, estas cajitas donde estamos son, así como en nuestro teléfono, aplicaciones y corremos en esa aplicación cosas cotidianas. Y nos cuesta trabajo salirnos de ahí. Por ello es que hace ya 33 años, el mundo entero, después de 10 años de discusiones, desde el 79 hasta el 89, se pusieron de acuerdo, pues, la mayoría de los gobiernos del mundo. Imagínense, el mundo de África, el mundo árabe, el mundo europeo, el mundo, digamos, de América o el continente americano. Australia se nos olvida, pero también existe. Bueno, se pusieron de acuerdo en un mínimo, más o menos una base común, que es la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña. Y otro nota aquí. Se llama oficialmente Convención sobre los Derechos del Niño. Y afortunadamente ya podemos hablar e insistir de la niña, porque la ironía es que en los mismos pasillos de Nueva York, donde se estuvo discutiendo la convención, estaban los pasillos de CEDAW discutiendo los temas de derechos de las mujeres, pero el adultocentrismo, la cajita, entonces las mujeres han estado luchando para evitar la desigualdad o reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, con avances importantes, pero sin que sea solo a ellas, se les olvidó que las niñas son mujeres. Y que ahí en la niñez, las niñas, ahí empieza a colocarse las brechas de desigualdad. El amor romántico, la abnegación, las niñas lindas, todo esto que tenemos bien incorporado. Entonces, lo que estamos tratando ahora es de buscar la transversalidad o interseccionalidad de agendas para no solamente reconocerlo, sino hacer acciones concretas como ello. Ya voy llegando entonces al tema de lo digital. Y aquí hay que hacer un paréntesis también cultural. Estamos en esta sala al menos 2 generaciones. Y algunas de ustedes, personas jóvenes, nacieron pues, ya escuchando del Internet y con dispositivos. Sus hijos, hijas, sobrinas, sobrinos, alumnos, ya se acompañan de dispositivos móviles. 8 de cada 10 niños, niñas y personas jóvenes solo se comunican y socializan por vías digitales, por dispositivos. Los que nacimos del siglo pasado, han oído esa frase que tenemos muy típica, yo soy de estos es que me gusta oler el libro. Bueno, somos de esa generación, ¿no? Bueno, también los de la generación del siglo pasado, no nacimos con el Internet. Los que empezamos a batallar con el Internet, ahora me da un poco de risa, son temas generacionales, ¿no? Porque uno de mis hijos, en alguna ocasión me decía que estaba mal el Internet, digo, pero ¿cómo saben? Es que no se ve bien la pantalla del streaming. ¡Wow! ¡Qué ojo de pixel!, ¿no? O sea, bueno, nosotros, cuando empezamos con el Internet hace tiempo, y si por ahí lo ven casi como en películas de comedia, era con un módem y se escuchaba un ruidito, así el sonido. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, estamos hablando de 2 generaciones. Entonces, nosotros nos definimos o nos definen como migrantes digitales. Y las personas más jóvenes, literalmente las que nacieron en este milenio, son nativos digitales. Entonces, estamos hablando de códigos diferentes. Y esto tiene nuevamente las cajitas, ¿no? Tenemos una cajita de los millennials, o como les llaman, o centennials, o ya no sé en qué nivel hay. Y los que nacimos el siglo pasado. Entonces, encontrarnos aquí va a haber choque, como han existido siempre los choques culturales. Eso no es ningún problema, es sano. El problema es que no estemos dispuestos a dialogar. Y en el mundo digital, la cosa se proyecta a niveles insospechados. Porque seguramente les pasará a quienes somos de la generación pasada, que no entendemos qué están escribiendo. ¿No? Y casi tenemos que, por cierto, hay páginas donde te explican qué es lo que quiere decir cada acrónimo de manera, se las recomiendo, son muy buenas, rápidas. La más eficaz es que le pregunten a sus hijos e hijas, esa es más rápida, ¿no? Pero bueno, también lo pueden buscar.
También estas brechas, digamos, digitales de culturas y demás, lo que nos van a marcar son dificultades de diálogo si no reconocemos que los niños y niñas son personas y que son sujetos. Cuando hablamos de sujeto en las ciencias sociales, nos referimos a alguien que tiene poder y que cambia su entorno. En la cultura adultocéntrica, los adultos le quitamos a los niños y niñas intencionalmente el poder. En la cultura machista, los hombres les quitamos intencionalmente a las mujeres el poder. Entonces, estas culturas de desigualdades se llevan al mundo digital y se reflejan, porque uno de los temas que tenemos en la cabeza es que el mundo digital es otro mundo. Y triste noticia, no. Es más, les pondría un ejemplo así, una postal. ¿Qué es el mundo digital? El portón de tu casa. Así tal cual. ¿Qué pones en el portón de tu casa? Tu foto del verano, una foto de sexting, tus datos bancarios, un mensaje amoroso. Es poco frecuente, ¿no? A lo mejor alguien lo hará, pero es poco frecuente. Pero ese es el mundo digital. En cuanto está digitalizado, ya no está bajo nuestro control. Aunque las plataformas digan que tienen seguros y que hay un candadito verde y demás, no. Porque todos son datos que se almacenan en una nube, le llamamos, o en un servidor, y son susceptibles de hackeo ilegal o de uso que nosotros, cuando le ponemos todo a aceptar, cuando es gratis, les estamos entregando todos nuestros datos, todo lo que escribimos, a las plataformas, a las compañías. Entonces, esos mensajes amorosos, esos mensajes muy privados que nos enviamos de las plataformas, ya no son nuestros, porque los aceptamos en los términos de referencia. Entonces, esta fantasía de que el mundo digital es otra cosa distinta, tenemos que superarla, porque precisamente eso nos va a llevar a muchas trampas. Y llego entonces al tema de la ciudadanía digital. Si nosotros reconocemos de manera muy básica la ciudadanía como ese conjunto de derechos, incluso en el mundo adulto, no para niños y niñas, pero sí para personas adultas, de obligaciones, incluidas votar, por ejemplo, o ir a las mesas electorales, por mencionar algunas cosas. En el mundo digital también hay derechos y también hay obligaciones, no para niños y niñas, sí para personas adultas, sí para las autoridades, pero ya no hay, afortunadamente en estas sociedades, ya no hay una distancia entre la ciudadanía y la ciudadanía digital. Entiendo que ustedes tienen acceso y posibilidad a actividades ciudadanas vía electrónica, trámites oficiales, incluso voto electrónico. No sé si lo tengan acá, pero ya existe en muchísimos países. Entonces, como se dan cuenta, no hay una separación, es un continuo. Y regresando al portón de la casa, si hablamos de ciudadanía digital, tendríamos que preguntar con niños y niñas cómo es el portón de la casa de los niños y niñas en el mundo digital. Y lo más importante, ¿qué tanto ellos y ellas saben que no existe esa dicotomía entre el mundo acá en este territorio concreto y el mundo digital? Porque altamente probable no lo saben, como nosotros, ¿no? Sí saben muchas cosas que nosotros tampoco sabemos por temas generacionales, ahorita hablaremos de ello, pero cierro entonces invitándoles a que podamos identificar que tenemos grandes desafíos de carácter cultural, de carácter legal o normativos, institucionales, de programas, de acciones, pero sobre todo de entender esas brechas de desigualdad, esa lógica de desigualdad, y que en eso sí tenemos una decisión personal. Decisiones institucionales, pero una decisión personal. Ahí ya no priva ninguna ley, no priva nada. Es yo, persona, qué decido hacer frente a esa desigualdad. Y eso se mira. O sea, no solamente lo que decida, se mira en los hechos, en las acciones. Y ahí viene la importancia del concepto que les planteaba hace un momentito de la equivalencia humana. ¿Cómo hacemos que niños y niñas no estén vaciados de poder, sino que tengan poder, como estamos, y ya les voy a hacer muchas analogías con la lucha de las mujeres porque nos han enseñado mucho camino,
La lucha que tienen muchas mujeres en este país y en todo el mundo es recuperar el poder. ¿Qué hagan con el poder? Pues es su vida, decidirán qué harán con él, ¿no? Pero no podemos en esta lógica cultural de desigualdad sostener que estén las mujeres sin poder. Tampoco la ley internacional, la ley que tiene el País Vasco, debe de permitir que los niños y niñas queden vaciados de poder. Y regresemos a los sustos. No significa que entonces tenemos niños tiranos. Significa que tenemos roles diferenciados. Sigo siendo papá, mamá, sigo siendo maestro, maestra, pero tengo en ese rol que dialogar con niños, niñas y personas jóvenes en una condición de igualdad. Y es muy desafiante. Vamos a hablar de unos ejemplos de ello, pero espero que hasta aquí les deje un poco como el marco sobre el cual vamos a estar conversando. Me fui un poco largo, pero... Sí, ahí, viéndolo desde una perspectiva de derechos, ¿qué mitos, qué falsas creencias, qué miedos dirías que hay? Bueno, hay un mito, a ver, recuerden que los mitos, nosotros, nuestras sociedades, nuestras culturas, nos venimos construyendo por mitos, ¿no? El mito es como aquello casi heroico, como aspiracional, ¿no? Les diré varios en los cuales estamos construidos globalmente. Es muy difícil que alguna cultura en el mundo no esté atrapada ahí. Pero uno de ellos muy, muy famoso, exitoso y que es el que más dinero genera, es el mito de la familia feliz. ¿Tienen ustedes una familia feliz? Todo lo que hacen, absolutamente todo, va en esa ruta. Y el mito de la familia feliz, pues debo decirles que es un fraude. Pero por eso es que genera mucho dinero. Porque como tenemos que ser la familia feliz, tenemos que demostrarlo, tenemos que intentarlo. Y eso además tiene una gran, gran cantidad de sufrimiento. Sufrimiento emocional. Tenemos otro mito también que nos atrapa, que es el mito del hombre exitoso. Y pongo énfasis, del hombre exitoso. Eso significa que las mujeres tienen que hacer esfuerzo para que los hombres sean exitosos, no ellas, su hombre. Y entonces esa frase, recuerdan detrás de un gran hombre, detrás de un gran hombre, esos son mitos que nos guían. Y entonces cuando una persona joven que va a construir una familia para cumplir el mito de la familia feliz, ¿qué busca? Una buena mujer que puede estar atrás. Por supuesto que genere y cree descendencia, pero que además la eduque. Y entonces así se catalogan buenas, malas mujeres, ¿no? Buenas y malas madres. Tenemos otro mito, digo, hay muchos, pero tenemos otro mito del amor romántico. Y eso es distinto al de tener afecto con una persona. Pero, como saben, el amor romántico, pues es otro de los grandes fraudes, ¿no? Romeo y Julieta, estábamos nacidos, predestinados desde hace cuántas vidas, y nos vamos a morir y seguiremos encontrados en otras vidas. Y esto mágico de, lo pensé exactamente igual que tú, entonces estamos mágicamente predestinados. Bueno, todo esto que está ahí, ¿no? Pero además que genera mucho dinero. Además del mito de la familia feliz, el amor romántico, gracias, es uno de los que más dinero genera en el mundo. Dinero en todo, o sea, publicidad, ¿no? Y para eso trabajamos. Y otro mito que tenemos muy, muy incorporado es en esta lógica de nosotras personas somos tan especiales, tan únicos, que los demás no logran entendernos, ¿no? Y esa dinámica nos lleva, que es positivo, somos personas claramente únicas y irrepetibles, pero una cosa es distinto a reconocerme yo como el centro, a entender que soy una persona valiosa. A ver si lo explico. Pensar que yo soy la centralidad del mundo, como mito, implica que todo lo demás que no sea mi centralidad vale menos. Entonces, si no le van a ver si no digo algo aquí inapropiado, a la Real Sociedad se llama quién el equipo. Entonces, ya en automático ya perdiste puntos conmigo, ¿no? Entonces, la centralidad de nosotros, para no permitir o no aceptar la diversidad, regresan al concepto de equivalencia humana.
lo que hace es que profundiza esas brechas de desigualdad. Entonces, cierro este apartado de mitos. Ustedes identifiquen, hay muchos mitos, imagino mitos locales también que todos y todas tenemos. Entonces, la idea es cómo logramos sí entender esos mitos que están ahí, que nos construyeron, pero eso no tendría que representar mantener las desigualdades y mucho menos hacerle daño a nadie para cumplir ese mito, ¿no? Ese mito de la familia feliz. O otros. Y en esa línea, respecto a los derechos, ¿qué riesgos observas? Dando secuencia a los mitos, como lo expliqué, el mito de la familia feliz, que es de los más complicados que tenemos, está directamente vinculado que los niños y niñas son propiedad familiar. Entonces, el primer problema que tenemos es superar la idea, la cultura y la práctica de que los niños son propiedad familiar. Esto implica, como lo hemos dicho, se dice rápido, pero no es sencillo, reconocerlos como personas en equivalencia humana. Y esto es una práctica cotidiana, no es mágico. El segundo desafío es cómo frente a esta cultura basada en nosotros, en el poder adulto, comenzamos a colocar el poder que tenemos como personas adultas, cada uno de nosotros, a favor de niños y niñas y sus derechos, y no del mundo adulto. Les pongo un ejemplo crudísimo. Un niño o una niña que es víctima de violencia sexual. No sé cómo sea aquí, no quiero dar datos de aquí porque no los conozco, pero en el caso mexicano y de América Latina, 8 de cada 10 casos de violencia sexual ocurren en el contexto familiar. Es posible que suceda, porque el mito de la familia feliz lo sustenta, lo permite. Bien, entonces 8 de cada 10 son víctimas de violencia sexual en el contexto familiar. Quien te protege te violenta. Quien te quiere porque te quiere, te está violentando. Bueno, entonces, en esta lógica, cuando un niño o una niña lo trata de comunicar a su entorno adulto, mamá, tía o alguien, esa persona adulta tiene una elección. ¿A favor de quién pongo este poder adulto que tengo? ¿Le creo al niño o la niña o le creo a la persona adulta? Que además es el tío cariñoso que lleva los dulces, es el abuelito buena onda, o es el padrastro, o es el papá, que además son los que financian la dinámica familiar. ¿Sí te dan cuenta de la complejidad, digamos, que tiene el tema? Y lo que resulta es que entonces el mundo adulto no le cree al niño o a la niña. Y lo hacen con todo el fundamento legal, ¿eh? Porque como saben, jurídicamente se establece que cualquier hecho tiene que tener tiempo, circunstancia y lugar. Y particularmente los niños y niñas pequeños, lo que van a explicar es el osito y un palito, pero después se acuerdan de las vacaciones de verano, y entonces los abogados o abogadas del perpetrador o agresor dicen, no cumple el tiempo, circunstancia y lugar, fantasía, el niño está mintiendo, la mamá lo manipuló y entonces queda libre el agresor. Historias que ustedes conocen, habrán escuchado y demás. Es cuando el mundo adulto defiende al mundo adulto. Cuando el mundo adulto decide apostar su poder por niños y niñas, entonces desarrollamos escuchas mucho más apropiadas, peritajes apropiados, valoraciones de los jueces mucho más apropiadas en enfoque de derechos y tenemos otros resultados. Sin violar el debido proceso y tal, ¿no? Piensen igual en la dinámica escolar, en lo cotidiano. El conflicto que es típico de la interacción humana y que después se traduce en lo que llamamos acoso escolar. Y nuevamente volvemos a tener desafíos. ¿Cómo colocamos el poder adulto? Y entonces, como el poder adulto está basado en desigualdad, dominación y sumisión del otro, lo que vamos a hacer es entrar duramente para sancionar a ese agresor que después va a ser un feminicida. Y estoy diciendo cosas que así se dicen muy graves, irresponsables, porque estamos nosotros estableciendo ya que tenemos que dominar y colocar en sumisión a ese niño o niña agresor, porque entonces va a ser el próximo feminicidio. Y no, es interacción humana, como todas y todos ustedes con sus primos, con sus hermanas, han tenido dificultades, espero que no con roces físicos, pero niños y niñas están socializando. Quien le ponemos un acento de gravedad en muchos momentos es el mundo adulto.
y tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas. Aquí en España no sé cómo va funcionando, pero conocí hace varios años la experiencia de mediadores escolares, ¿no? Que me parece que es muy natural, es decir, menos intervención adulta, lo hace mucho mejor. Y nuevamente regresamos a cuál es el rol adulto. No significa, bueno, que se maten, ¿no? Porque además no va a suceder tanto. Tiene que ver con cómo nosotras, personas adultas, acompañamos una interacción social de ellos y de ellas, tensa como las que tenemos también nosotros en el mundo adulto, sin que sea nuestro marco de referencia adulto el que determine la palomita si está bien o está mal. Y eso lleva complejidades, y esos son desafíos. Lo que estoy planteando como desafíos entonces es el enfoque, es la mirada. Vamos a platicar al ratito un poco, tengo algunos gráficos para mostrarles sobre ideas del enfoque, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que interpretamos de la ley, que es el enfoque. Y ese enfoque son, como dicen las colegas, ponerse los lentes violetas, lo llaman aquí, o morados, porque dependiendo del país, bueno, lentes morados. La ley está construida para sustentar la desigualdad. Así se construyen las leyes. Por supuesto que no voy a opinar sobre la nueva ley que tienen, le di una mirada y hay mucho trabajo detrás que hay que valorar y siempre una ley es bienvenida y tiene aportes. Pero sin conocerla les puedo asegurar que tiene un componente fuerte de mantener las brechas de desigualdad entre el mundo adulto y niños y niñas. Y no porque yo sea mago ni porque adivinen nada, porque así se construye en nuestra sociedad los tránsitos normativos. Todos los países que hemos avanzado con leyes, hemos tenido leyes bastante malas, después se van actualizando y van mejorando, pero nunca una ley cambia la realidad ni es perfecta, pero se van avanzando. Entonces, lo que ahora se tenga como ley es bienvenido, es bueno, pero hay que ponerle literalmente la evaluación de dónde está colocando el poder adulto. ¿A favor de otros adultos o a favor de niños y niñas? Tenemos que preguntarnos cuánto poder le devuelve a niños y niñas o cuánto poder le quita. Y tenemos que preguntarnos sobre la equivalencia humana. ¿Esa ley le da equivalencia humana o no se la quita? ¿Cuál es la prueba básica para esto? Cuando lean esta ley, quiten niños y niñas y pongan mujeres. Pongan, ¿qué les gusta? Víctimas de algo. Y pónganse ustedes. Sustituyan, es niños y niñas y se ponen ustedes o ponen, menciono mujeres para hacer el contraste que vengo realizando en esta conversación. Y la pregunta es, ¿aceptaríamos esta ley aplicada a mujeres? Si dicen no la aceptaríamos, hay problemas de equivalencia humana. Si no la aceptarían para ustedes, hay problemas de equivalencia humana. Y sigo insistiendo en que eso no pierde el rol. Seguimos teniendo el rol de papá, mamá, educador, maestro, maestra, con responsabilidades legales, además, responsabilidades parentales. Pero niños y niñas, eso no tendría por qué afectar su equivalencia humana. Bueno, les dejo estos desafíos, hagan la prueba, léanla, mirándose ustedes. Y en esta línea que mencionas de desafíos, ¿No tenemos de línea? No. Ah, ya, perdón. en esta línea que mencionas de desafíos también, los derechos, ¿para qué pueden ser una oportunidad? Fíjate que te agradezco esto, Iker, porque yo suelo explicar y animarles también a que ustedes lo miren, porque estamos como los viejitos y viejitas del siglo pasado, que hablamos de las anécdotas. Bueno, voy a ponerme así. Hace un par de días hay una jornada que estoy haciendo de visitas en Navarra, el País Vasco, con ayuda de mis amigos y amigas, y estamos haciendo el recuento en una conversación con el gobierno de Navarra ayer o antier, que hace 10 años aproximadamente andaba por esta tierra, también hablando de derechos de niños y niñas. Y bueno, a 10 años de distancia es muy emocionante ver los cambios, y ya tienen ley, ya están haciendo muchas cosas y demás, pero hace 10 años era extraño. Así como, ¿qué está diciendo? No debo morir. Bueno, sí, México necesita derechos, sí, seguramente, pero aquí en Europa no. O sea, aquí es como todo está bien, o sea,
Y bueno, por supuesto que están en bienestar bastante bien en muchas cosas, pero claramente los derechos son para todos y todos. Llego al punto. O sea, lo que yo creo es que los derechos se trata de ser felices. Y no en la japicracia, ¿no? De soy feliz y sonrío todas las mañanas y me veo, aunque no tenga para pagar la hipoteca. No, o sea, se trata precisamente de que podamos ser felices y ser lo que queremos ser. De eso se tratan los derechos humanos. Eso implica que se tratan de mí, se tratan de las personas con las que convivo en mi familia, con las personas con las que laboro, con las de este territorio, de este país, ¿no? De eso se tratan los derechos. Y eso implicaría o nos lleva a desafiarnos que si colocamos a la persona y su vida y sus derechos en el centro, eso implica que nos vamos regulando, y por supuesto para eso sirven leyes e instituciones, para que todas y todos podamos ser felices. Otro paréntesis. Estamos en este momento aquí. Y es posible que varios y varias de ustedes estén pensando en paralelo, por supuesto están escuchando porque nuestro cerebro es una maravilla, pero en paralelo están pensando en otras cosas. No sé si dejé la estufa prendida, la hipoteca, tengo que mandar un correo, no me ha respondido el mensaje, me dejó en visto, no me mandó el emoji con el besito, solo lo mandó así. Estarán pensando en 80 cosas. El tema es cómo logramos entender que cada uno de nosotras y nosotros estamos aquí con una historia propia, con un nivel de sufrimiento propio. No tenemos que traer un letrero que diga, estoy sufriendo hoy porque el emoji no era con besito. ¿Y cómo nos comprendemos desde esa diferencia? Porque suele pasarnos cuando no vemos a la persona que nos quedamos atrapados con la etiqueta. Entonces, Iker, el educador fuerte, que él aguanta todo, pero Iker también sufre. No sé de qué, espero que no mucho, pero todas las personas sufren. Y entonces vemos a las autoridades, ¿no? Aquí presentes. Y entonces vemos a tal, pero no estamos viendo a la persona. Y llévenlo ahora a niños y niñas. Estamos viendo al agresor escolar y no estamos viendo el sufrimiento de ese niño, esa niña que está llamando la atención, así, háganme caso, y le estamos poniendo la etiqueta. Y agreguen a los niños que tienen que ir a un piso o un piso de acogida, y entonces ya no nos importa quién es que siente, sino es de piso de acogida. O no es de este país, es migrante, y además viene irregular. Todo esto funciona en nuestra cabeza, por lo que estamos construidos en cajitas y brechas de desigualdad. Entonces, una gran oportunidad que nos presentan los derechos es reconocernos a nosotras personas que tenemos derecho y queremos ser felices, pero igual en equivalencia humana, la otra persona con otra historia, con otro empaque físico, con otros kilómetros, con otros pesos, con otros libros leídos, también tiene derecho a ser feliz. Y yo no tengo ningún mérito ni nada para impedir que esa otra persona sea feliz y que decida sobre su vida. El derecho se llama derecho a la vida, pero no nos referimos, dice la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no nos referimos, dicen, a las funciones vitales. El derecho a la vida se refiere a un proyecto de vida. Y ese es el desafío. ¿Cómo logramos que los derechos humanos, particularmente de niños y niñas, sean la base y la protección, la oportunidad para que hagan un proyecto de vida, el que ellos quieran? Y entonces, como ven, el tamaño del desafío es grande, pero el tamaño de la oportunidad es igualitito. Y si además, por eso insisto mucho en devolverles poder a niños y niñas, ese derecho a la vida y a su proyecto de vida y su proyecto de futuro, lo podrán hacer desde otro lugar. Les pongo un ejemplo que quizás ustedes tienen presente. ¿Ubican a Greta, la chica ambientalista? Vale, y todo el movimiento. Seguramente han visto los documentales, que por ahí están muy lindos, y varias menciones, ¿no? Y uno de los contextos, hablo de Greta como persona, pero es un movimiento, no es solamente ella. Uno de los elementos que estos movimientos son niños, ella empezó siendo niña y hay muchos niños y niñas activistas, ahora jóvenes, plantean, tiene que ver con lo que textualmente dicen muchas chicas. Hombres viejos, blancos, privilegiados, deciden
nuestro futuro. Y vean que son 7 palabras que son muy poderosas y que nos hablan de la desigualdad. Hombres sobre el mundo entre las mujeres, ¿no? Viejos, blancos, privilegiados, deciden nuestro, o sea, no el suyo, sino nuestro futuro. Ahí está todo reflejado en términos de estas brechas de desigualdad, de estas culturas que hemos hablado, adultocéntricas, racistas, clasistas y demás. Y esto nos lleva entonces a otro gran desafío y oportunidad, que es la ética intergeneracional, o lo que ellos plantean como el derecho al futuro. Eso implicaría reconocer que los que nacimos el siglo pasado, con estas nuevas generaciones, tenemos que dialogar bajo la ética del bien común. No se trata entonces que ahora el Vox Populi y todo lo que digan los niños y niñas lo hacemos y ya. No, porque tenemos experiencia y sabemos qué cosas no van a funcionar, pero tenemos que dialogar, no tenemos que imponer. Pero eso viene otro desafío. Así como va a costarnos el diálogo intergeneracional por valores, por miradas, por tal, tiene que haber voluntad, también se representa y tiene una gran oportunidad de aprendizaje. Suelo poner un ejemplo, digamos, como visual, y es, imagínense un motor, de lo que ustedes quieran, de un auto, de cualquier equipo que estén usando, y que pueden graduar la potencia. ¿Qué sucede si tienes un motor que no puede, por más que lo intentes, desbocar más que el 60%, 65% de la energía? ¿Qué harías si logras que el 100% de energía o de potencia funcione? Algo similar nos sucede en el mundo. Estamos quitando y vaciando de poder al 33% de la población mundial, que son niños y niñas. Si los involucramos, habrá mucho más acción y poder. Y por eso mencioné el caso de Greta. O sea, no es Greta, es el movimiento. Pero imagínense que no hubiera existido el movimiento y la persona de Greta. Podríamos seguir discutiendo tranquilamente sobre cuál es el próximo modelo de auto, y por cierto, el que tenga más potencia, ya no 8 cilindros, sino 12 cilindros, aunque esté cara la gasolina, pero se oye muy bonito. Y estamos ahora discutiendo de autos híbridos, estamos discutiendo de la transición digital, la transición verde, no solo por el movimiento de niños y niñas con Greta, sino porque precisamente la realidad del mundo, del calentamiento global, todo nos lleva a preguntarnos que ya sí no podemos. Las mujeres en este país y en muchos del mundo están diciendo así ya no queremos. Y es un desafío y una oportunidad, y nos quedamos con la oportunidad de escucharlo y que podamos aprender un poquito más. Véanlo en otro sentido, es una oportunidad para tener nuevos libros, nuevas conversaciones, nuevas discusiones con la gente que nos gusta discutir. Tienen varias para discutir ahora, y que en la próxima reunión digan, es que un cuate dijo esto y me quedé pensando que a lo mejor, ¿no? Bueno, has hecho un poquito de recorrido, has mencionado algunos marcos legales y a nivel mundial. ¿Qué valoración haces a nivel mundial de los marcos legales que existen? En esa línea también te preguntaría luego qué conoces de la LOPIBI, ¿no? ¿Qué crees que puede aportar la LOPIBI o los marcos legales que hay? ¿O qué lagunas ves? Claro. Sí, miren, yo creo que hemos avanzado bastante, un poco tarde, debo decirlo, pero estamos próximos, si no me equivoco, el 10 de diciembre próximo, perdón la fecha, pero se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ustedes lo habrán escuchado por ahí, y ya hay procesos de celebración. Son 75 años que estamos hablando de derechos humanos, ya en términos de instituciones, gobiernos. La humanidad, en su conjunto, desde que se ha socializado, no hablaba antes de derechos humanos como tal. Había como temas de ética, de bien común y otras cosas, ¿no? Las religiones, Mesopotamia, después lo que sabemos un poco de Egipto, los romanos, de los griegos y demás, ¿no? Y lo que estamos bastante influenciados por ahí. Entonces, los marcos normativos, las leyes van cambiando conforme nuestras sociedades también se van transformando. Y esto es necesario, tenemos que ir ajustando. Entonces, yo suelo invitar a que piensen literal en este marco de pantalla, así, y que se imaginen de su lado, bueno, de cualquiera de los lados que ustedes quieran, lateral, las leyes, ¿no?
La parte de arriba de nuestro marco, nuestro cuadro, sería la institucionalidad. El otro lateral de nuestra pantalla, nuestro cuadro, serían los programas. Y la base de esta pantalla o de este cuadro es la política. Entonces tenemos marcos normativos o leyes que se llevan y se traducen en instituciones o institucionalidad, que es diferente, pero a su vez se traducen o tienen implicación en programas, en acciones que se van a medir, que se van a presupuestar, pero la base sigue siendo política. Con este ejemplo del cuadrito lo que pretendo decirles es que hemos avanzado en los marcos normativos. Hace 33 años, van a ser 34 ya, el mundo entero, después de 10 años, como les contaba, se puso de acuerdo para la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención nunca menciona a las niñas, ni como explícitamente niñas, pero tampoco en una separación de cómo la viven las niñas frente a los niños, porque en su momento no lo tenía. Ahora lo podemos saber, hay observaciones generales que complementan, tal, ¿no? Segundo, casi todos los países del mundo, exceptuando Estados Unidos, han firmado la Convención sobre los Derechos del Niño. Y al firmarla, los estados se autoobligan a hacer ajustes normativos o de leyes e instituciones para que los derechos de niños y niñas se cumplan. Pero también la Convención le permite, porque así fue el acuerdo en aquel tiempo, que pueden reservar algunos derechos. El mundo árabe, el mundo africano tiene varios derechos reservados. Aceptaron la Convención, pero no todos los derechos, el ejercicio de derechos. Ojalá pronto logremos, son batallas que tienen nuestros colegas en estos países, pero ahí tenemos un gran desafío. ¿Cómo hacemos que la Convención de Derechos del Niño, que es el acuerdo global, pueda traducirse en los acuerdos o leyes nacionales? Y como explicaba ahí, que después viene lo territorial, lo estatal o incluso lo municipal, o las alcaldías, o como les llamen acá. Entonces tiene que haber este marco normativo. Regreso al cuadrito acá. Entonces tenemos lo normativo. Pero, ¿han oído esa expresión de leyes de papel mojado? ¿Pueden escribir ustedes sobre papel mojado? No. Y están ahí, ¿no? El gran problema que tenemos con muchas leyes y con la institucionalidad, por eso les hablaba de este marco, es que la institucionalidad puede ser muy frágil y no sirve entonces que tengamos un marco normativo. Tengo que decirlo con mucha tristeza, pero México será un ejemplo de una institucionalidad frágil. Tenemos leyes de las más avanzadas que se puedan imaginar, o sea, de todas las que ustedes quieran tenemos leyes, porque en México hay deporte de hacer leyes. Entonces, de aquí yo llevo una idea, es que vi allá en el País Vasco esto tal, en 2 semanas hay una ley, pero no hay institucionalidad. Y después de la institucionalidad, cuando la hay, por ejemplo, hay programas, marcos directivos, el nombre que ustedes le quieran poner, ¿no? Planes estatales, municipales. Esa programática va a tratar de traducir la ley, la institucionalidad y el programa. Este programa va a definir quién lo hace, con cuánto dinero, en qué temporalidad, cómo vamos a medir. Es súper importante. Pero la base sigue siendo política. Entonces podemos tener leyes súper buenas, instituciones muy sólidas y programas que están fantásticos, aprobados por la Comisión Europea y listo. Pero si el enfoque político es a favor de otra persona adulta y no de los niños y niñas, no nos sirvió de mucho todo ese proceso. Por eso es que es importante tener que la base es el enfoque político, que vamos hablando de política como poder, ¿no? Entonces, mi visión de niños y niñas y sus derechos, ¿en dónde está? Puede ser que hablemos de derechos, a ver, te lo digo de otra manera. Tengo ya muchos años y he recorrido muchos países, acompaño a gobiernos y asesoro muchas organizaciones. Y les puedo decir que hablamos y hablamos y hablamos de derechos. Pero la gran mayoría comenzamos hablando de los derechos del mundo adultocéntrico, la cultura adultocéntrica. De cómo interpreto yo los derechos. Les doy una encuesta en México de hace ya unos años. Una encuesta representativa. 60% de la población entrevistada o encuestada consideró que los niños y niñas sí deben de tener derechos. 60%. 20% dijo que solo los derechos que sus padres les permitieron. Y otro 20% dijo que no deberían de tener derechos.
Regreso al ejemplo de la equivalencia humana. Coloquemos a mujeres. 60% de la población pensaría que las mujeres sí deben de tener derechos, 20% que solo los que su esposo les autorice, y 20% que las mujeres no tengan derecho. ¿Qué sucede en los dos contrastes? O sea, para niños y niñas nos resulta como que mal plan, pero bueno, o sea, lo entiendes. Pero con las mujeres eso sería revolución, ¿no? O sea, se incendian los países. La equivalencia humana nos está fallando. Por eso es que la base en términos, cuando les planteo de este tema, en términos de los marcos normativos, es que la visión política que tengamos de los derechos va a determinar si las leyes son útiles o no son útiles. O incluso revictimizan. Hay leyes que revictimizan. Entonces, la clave tiene que estar en la equivalencia humana. Les insisto con el ejemplo, y de verdad inténtenlo y ojalá me lo puedan compartir. ¿Cómo fue su experiencia? Poner en esa ley a las mujeres, ponerse ustedes, y ahí va a sentar la equivalencia humana y el desafío, no quiere decir que esté mal, es el desafío que la ley debe tener, y si se puede todavía reformar o corregir, mejor, pero por ahí dejaría algunas ideas, así como de lo grueso. Y ahorita entramos, si quieres, a la ley específica de violencia. De todos modos, en esta línea también dirías que están adaptadas a la realidad actual, estos marcos están adaptados. Bueno, obviamente la adaptación es una mirada, es decir, nosotros estamos en este punto y tenemos una visibilidad de allá y ustedes tienen otra. Entonces, la adaptación va a ser necesaria definirla en función de qué marco, es decir, quiénes estamos mirando si las leyes van a funcionar. Regresando al cuadrito este que les estoy insistiendo, las y los legisladores suelen tener lo que llamo yo ingenuidad jurídica. Y eso implica que, lo dice la ley, ya revisaron que no hubiera contradicciones legales, la pertinencia presupuestal, y suponen que como esa ley ya existe, tendría que cambiar el país. Pero no, no es así. Quienes están en las instituciones, les llega una nueva ley, y eso implica que tienen que hacer ajustes incluso de diseño institucional, nuevas formas, papeles, y ahí hay un altísimo riesgo de que la burocracia vuelva a crecer. Y que entonces ahora la nueva ley signifique otro formulario más, otra cosa que tenemos que rendir de cuentas, otro presupuesto que además no creció el presupuesto, entonces ahora tenemos que quitarle aquí para ponerle acá. Y después vendrá el programa. ¿Qué realmente podemos poner en el programa? En función del presupuesto, de nuestra institucionalidad, de cuánto personal tenemos. Y entonces en lo político se va a decidir qué es lo que va a aplicarse la ley. Entonces, por eso es muy importante cuando hablamos de adaptación, regresar a este tema del enfoque de derechos de niños y niñas, de colocar a ellos en el centro. Y hay un principio en derechos humanos a nivel internacional, en la Convención sobre Personas con Discapacidad, que se aplica para todo el estándar, que se conoce como ajuste razonable. Que ustedes lo vemos y ustedes tienen aquí en el País Vasco avances impresionantes que les felicito, de muchas cosas adaptadas, la gran mayoría de las cosas adaptadas, ¿no? Para personas con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, motora, lo que sea. Bueno, algo similar, si cuando hablamos de ajuste razonable, es cómo logramos que los programas que estamos refiriendo, las instituciones y las leyes hagan un ajuste razonable para niños y niñas en el centro. Y vienen preguntas que desconozco de esta ley. ¿Cuántos niños y niñas participaron en el diseño de esa ley? ¿Se tomaron en cuenta los indicadores, los datos oficiales para poder definir esa ley? ¿Están en el estándar internacional de la convención y demás? Miramos buenas prácticas de otros países sobre este tema, pero lo más importante, ¿cómo se va a aplicar en el territorio esa ley, entendiendo que no hay una sola forma de ser infancia, hay muchas? Y entonces ahí es donde tenemos que plantearnos qué tanto las leyes están adaptadas o no en este caso, a niños y niñas. Porque como lo comenté en algún momento y solamente lo puntualizo, tenemos que hablar de, así como hablamos de personas únicas e irrepetibles, tenemos que hablar de infancias. Hablamos de mujeres, ¿no? Y mujeres en plural son muchas formas.
Y hablemos de infancias, que son muchas infancias, como hablamos de personas adultas. Entonces, si colocamos que las infancias sean el centro, el ajuste razonable de las leyes, de las instituciones, de los programas, tienen que ser ellos y ellas. Triste y lamentablemente no es así, sino que se hace desde el mundo adulto. Les pongo mi anécdota dolorosa y personal. Después de muchos años de batalla y demás en México, el 1 de septiembre de 2014, el presidente Peña Nieto, que por cierto creo que vive por acá en esta zona, bueno, no aquí en País Vasco, pero anda por aquí en Europa huyendo, lanzó la iniciativa preferente de una ley de derechos de niños y niñas. Pero lo más complicado de esto, que era parecería buena noticia, una nueva ley después de mucha batalla, es que iba acompañada de una cartita que decía impacto presupuestal cero. ¿A qué le suena eso? Es decir, tú mandas una ley nacional, así que tenemos 25 años de atraso, pero la acompañas de una hoja que dice impacto presupuestal cero. O sea, es cómico, ¿no? Bueno, en México le llamamos realismo mágico. O sea, solo en México se da ese realismo mágico. Mandas una ley que cambia toda la institucionalidad del Estado con impacto presupuestal cero. Bueno, ese realismo mágico es político y define si una ley, si una institución o un programa va a estar en función de niños y niñas o del mundo adulto. Y les pongo este ejemplo grotesco porque en muchas ocasiones las leyes están pensadas para el mundo adulto. Miren la nueva ley que tienen y si eso se traduce en todo el tiempo desde el mundo adulto, pues estará siendo una ley de derechos con visión adultocéntrica. ¿Cómo podemos saber? Con la equivalencia humana, donde le devolvemos el poder a niños y niñas. Les pongo ejemplos muy cotidianos y que podríamos ir entrando a esas partes tanto de entornos seguros como de violencia digital. Y uno de ellos tiene que ver con la responsabilidad legal que tienen el papá y mamá con niños y niñas y con este juego que les decía de considerarlos como propiedad. Y que para esto hay que entender que hay algo que llamamos un principio de autonomía progresiva. Es decir, que niños y niñas puedan ir desarrollando paulatinamente con el acompañamiento adulto de su sociedad y demás, las capacidades de poder para decidir su vida, el libre desarrollo de la personalidad. Pero precisamente como seres sociales que somos, necesitamos el acompañamiento. Un bebé, un neonato necesita amamantar, ¿no? Bueno, ser la mamá lactario y ser amamantado idealmente y no con leche artificial o sucedánea, ¿no? Sabemos esto por evidencia. Pero tenemos que hacer ajuste razonable. La mamá, si está trabajando, debe tener un lactario. Entonces, puede ser que lo tengamos en el marco normativo. Con o sin marco normativo, institucionalmente se tendría que hacer ese ajuste. Los programas tendrían que contemplar esto para priorizar la leche materna y no los sucedáneos. Entonces, el ajuste razonable es cuando niños y niñas están en el centro y voy a otra etapa, regresando a la dinámica de los entornos seguros a la escuela. Idealmente los niños deberían ir solos y solas a la escuela. Idealmente. Por muchas cosas. Los que nacimos el siglo pasado nos tocó a la mayoría ir solos a la escuela. O ir solas. Y solos es decir, porque nos encontramos con tus amigos, acordabas y tenías otro espacio de socialización, pero nos daba autonomía. Jugar en el espacio público te da autonomía, te va construyendo autonomía. Estamos en una sociedad ahora donde los niños y niñas están mucho más encerrados y se les vacía de autonomía. Con mucho cariño, con mucho amor. Y entonces los llevamos en el carro o caminando, lo que sea, pero los llevamos, terminando del cole, corre para el violín. Y como es importante, tienes que aprender mandarín. Bueno, de una vez, ahora que ya encaminados, pues como es lo que viene, un curso de programación. Y todos los días, y no hay autonomía. La autonomía se construye con libertad. Entonces, esta autonomía como elemento básico cruza con muchos componentes. Cómo ocupamos el espacio público, cómo decido qué hacer con mi vida, si quiero o no quiero ir al violín o programación o lo que sea, por muy valioso que sea o el mandarín, que es el futuro y ahora la inteligencia artificial, sí, pero yo no quiero, o sea, yo quiero quedarme en casa, quiero, no sé, ir a buscar hongos, ¿no? Que estamos hablando ayer de eso, o sea,
Eso es autonomía, eso es desarrollo libre de la personalidad, y el ajuste razonable implicaría que el niño o la niña tenga autonomía, tenga seguridad para ir a la escuela, para ir a buscar hongos y demás, y que no lo tengamos como él. Claramente no quiere decir que no lo hagamos con cariño, pero hay que diferenciar cuando esto es una protección adulta que inhibe su desarrollo, que le vacía el poder, y que tendríamos nuevamente que hacer el ajuste razonable. Otro ejemplo muy puntual. Las ciudades, muchos, ustedes tienen bastantes avances importantes en ello, pero muchas ciudades, como en México, la centralidad son los autos. Entonces, andar en bicicleta es un acto suicidio. Literal, literal. Hay zonas de clase alta que, obviamente, con amigos, presiones políticas, tienen ciclovías, pero solo en las zonas de ingreso económico alto. Entonces, andar en la Ciudad de México, literal, es un tema de vida o muerte con bicicleta. Y eso significa que si la centralidad es el auto, la normativa va a ser priorizar los autos. La institucionalidad va a ser priorizar el auto. Los programas va a ser priorizar el auto. Si cambiamos el rol del paradigma y colocamos a los peatones, a las peatonas en el centro, la normativa tendría que cambiar, la institucionalidad, los programas. Sigue siendo, cuando hablamos de derechos humanos, la persona como centro. Entonces, nuestro desafío es cómo logramos que niños y niñas, cuando pongo el ejemplo del entorno seguro, de ir al bosque por hongos, de poder ir a los patios a jugar, ¿qué hacemos como personas adultas, como instituciones, para protegerlos? Y eso se extiende al mundo digital. O sea, el mundo digital no es, como lo comenté, tan diferente, pero tampoco es el peligro que todo mundo entra y se va a poner mal. No, porque quienes llevamos años en eso sabemos que sí, por supuesto, hay riesgos como riesgos hay en cualquier otro lugar. El tema es si saben cuáles son esos riesgos o no los conoces. Y eso es un tema tanto de aprendizaje como de conversación. Y bueno, aterrizando un poquito también desde la parte mundial a quienes estamos aquí, que bueno, pues hay profesorado, hay padres, madres, hay administración. ¿Qué papel importante tendrían en todo esto? Yo creo que muchísimo. ¿Cuál sería su papel? No hay cambio sin ejercer poder, ¿no? Y lo digo con todo respeto, pero creo que hay muchas colegas feministas que lo dicen mejor. Muchos de los cambios que se han logrado han sido con apoyos de hombres con poder. Hombres machos, privilegiados, viejos, ¿no? Pero que en un punto decidieron poner su poder a disposición. Mucho de lo que tenemos de avances en derechos de niños y niñas es porque personas adultas con poder deciden para que eso se pueda dar. Es decir, no es un tema maniqueo de blanco y negro, es un asunto de decisión política, ¿no? Entonces, ustedes, maestros y maestras, profesionales, papás y mamás, tienen poder. La pregunta sigue siendo a favor de quién. Y lo otro es hasta dónde nosotros, y empiezo con los hombres, estamos dispuestos no solo a reconocer los privilegios que solo por ser hombres tenemos, sino a renunciar a esos privilegios. Y no es sencillo, ¿eh? Cuesta un montón. Porque además nos empiezan a mirar raros. Y empezamos a perder amigos. No estoy sufriendo, les digo un poco lo que va sucediendo. Cuando algunas de ustedes comienzan a tener una visión mucho más crítica de las desigualdades entre hombres y mujeres, también les pasa lo mismo. Las empiezan a mirar raras, empiezan a perder amigas, ¿no? Particularmente las amigas que están pensando en el amor romántico y en la boda de esta así súper, ¿no? Bueno, es normal que comencemos a tener esas tensiones. Ustedes como maestros o maestras también pueden ser vistos diferente si empiezan a cambiar su dinámica para colocar a niños y niñas en el centro. No quiero decir algo que no conozco acá, pero en muchos sistemas educativos, México y otros que acompañan a América Latina, la centralidad no son los niños y niñas, ni su derecho a aprender. Son los formularios, son los temas administrativos, son los temas sindicales y otros, pero no son niños y niñas. Y por supuesto que están ahí porque, bueno, quién sabe quién nos los trajo, pero a veces son muy molestos, pero pues tenemos que trabajar con ellos.
Entonces, ejemplos en México. Una reforma estructural, saben que en México le encantan hacer cosas. Bueno, entonces, en una reforma estructural del sistema educativo, 2016. Y el centro se llamó la escuela al centro. Entonces, así como, y nosotros, oigan, no es la escuela al centro. O sea, son los niños y niñas, 28 millones en sistema educativo, educación básica y media superior, 28 millones son el centro. Pues no. Peña Nieto, Aurelio Nuño y otros, la escuela al centro. Tenemos un cambio de gobierno con este presidente Andrés Manuel y por un cálculo político electoral, el sindicato tiene 1 millón de profesores y profesoras y votan en bloque por temas corporativos, bueno, otras historias de corrupción que tenemos que hablar. Entonces hizo un acuerdo político y entonces prometió tirar la reforma de Peña Nieto de 2016 y cuando llegó al gobierno creó otra reforma estructural, ahora sí la gran reforma, 2019. Los maestros al centro. ¿Cómo les comunicamos? ¿Cómo les platicamos este tema? ¿No? Entonces, es muy, muy importante entender que nuestros desafíos en términos normativos, en los términos cotidianos, es a quién ponemos en el centro. Pregúntense ustedes en el ámbito escolar. ¿Quién está en el centro? El sindicato, la directora o el director, el formulario que tengo que llenar obligadamente, mis preocupaciones, no sé, hay muchos temas. ¿Cómo se nota si los niños y niñas están en el centro? Pues que cada año, cada asignatura va a ser diferente, porque cada año los grupos de niños y niñas son diferentes. Si ustedes están haciendo, o sus compañeros y compañeras hacen más o menos lo mismo, significa que no son los niños y niñas del centro, ¿no? Y eso es desafío, eso significa estar pensando cómo lo hago diferente, tal y demás, implica otro esfuerzo. Pero debo de decir también que eso es muy apasionante. Profesionalmente les desafía, están en otro tema, en otros asuntos, se sufre menos, ¿no? Es diferente que tengas el desafío profesional de tengo que preparar y buscar, a que estés sufriendo porque, wow, tengo que ir con estos, no sé. He escuchado 80,000 historias de... Entonces, por eso es muy importante colocar a niños y niñas en el centro, en las aulas, en las comunidades, en los territorios, en nuestras familias, y cambiaría muchísimo. Hagan este ejercicio de colocar a niños y niñas y sus derechos en el centro de la familia. Ejemplos cotidianos, que pongo con mucha frecuencia. Tenemos problemas con la hipoteca. Creo que todos en esta sala podemos tener problemas con la hipoteca. Espero que no sea tu caso, pero bueno. Y como somos muy buenos padres y como el mito de la familia feliz no puede fallar, eso no se habla. Y entonces los niños y niñas necesitan el nuevo videojuego, las vacaciones del verano, tal, entonces empezamos a entrar en angustia y en sufrimiento. Si hablamos con ellos y con ellas que saben que tenemos problemas con la hipoteca y demás, les hacemos partícipes del tema, no van a resolverlo, no nos van a dar el dinero que falta, pero sí pueden comprender que las vacaciones van a ser más austeras, que tenemos que ahorrar la luz, que tenemos que... Empezamos a hacer cosas y los hacemos partícipes. Y los niños sí están en el centro. Y no es una lógica proteccionista, sino de encontrar soluciones y en el rol de cada uno y cada una de nosotros estamos. Pero regresando en y termino con este ejemplo, lo que niños y niñas, si piensan en su propia infancia, si no les pasó, cuando su papá y su mamá estaban viviendo por cosas, situaciones críticas, un divorcio, esto de hipoteca u otras cosas, y no les contaban. Y ustedes sabían. Lo que vivimos y lo que nos quedamos de sabor es que no confían en mí. Y no soy parte de esta familia. Entonces, si son parte de la familia, hagámoslos parte de todo lo que pasa en la familia. Si son parte de la escuela, hagámoslos parte de todo lo que pasa en la escuela. Y no verlos como una situación aparte, como un objeto de protección, sino como sujetos de cambio. Es una ruptura, es otra forma de mirar, de actuar, y debo de anticipar que no es mágico ni es sencillo, pero sí muy apasionante. Y se notarán ustedes cómo empiezan a descubrir, yo no me había fijado de esto y empiezo a mirar de otra manera, y se puede, es solamente una decisión política de dónde colocan el poder y dónde colocan el central.
Bueno, hasta ahora le he estado preguntando yo, pero como os he comentado, si conectáis con algunas cosas o no estáis de acuerdo o vuestro punto de vista o bueno, lo que os sugiera, preguntar tranquilamente, ¿sí? No sé, o por alusiones o bueno, o a lo mejor sí escucho esto, pero me cuesta aterrizarlo o no sé cómo, ¿no? Aprovechar. Tenemos micrófono por acá. Bye. No creo que se necesite, ¿no? No sé para el sur. Bueno, bueno, y si no, ya repetiré la pregunta. Un poquito por aterrizar también y porque lleguemos todos y todas al diálogo. ¿Qué os genera? ¿Cómo os llega? ¿De dónde veis dificultades? ¿O me queda muy abstracto? A mí lo que se me ocurre es, me parece súper interesante todo lo que estás comentando, pero en este cambio de la biocentrismo y poner el niño y la niña en el centro es como una maquinaria demasiado pesada, ¿no? Porque no es solamente algo micro que yo cambio en mi familia, sino que tiene que estar ese cambio acompañado por mi entorno más cercano y un poco esa onda expansiva, ¿no? Tiene que haber como muchos ajustes a la vez que acompañen a ese posible cambio. Que me parece muy interesante, que a veces es muy apasionante, pero un reto que, bueno, que se empieza todo, ¿no? Todo tiene un comienzo, ¿no? Pero creo que tiene que estar muy en paralelo, tienen que estar muy en la misma sintonía en todos los entornos que me rodean para hacer ese cambio. Sí, esto que comenta Pili, me gustaría como, digamos, de sumarme a lo que plantea en términos de, hace 75 años está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son obligaciones, un derecho internacional que todas y todos estamos como estados obligados a cumplir, y como ciudadanas y ciudadanos a exigir. Están las convenciones, todas las que ustedes quieran, CEDAW, discapacidad, trabajadores, niños y niñas, pueblos indígenas, bueno, hay muchas, apropiadamente muchas que han avanzado. Convención sobre los Derechos del Niño, 34 años ya, el próximo 20 de noviembre. España, País Vasco en su conjunto, al firmar la convención están obligados. Es decir, estos derechos que estamos hablando ya están establecidos, ya son obligación. Que no se hubieran hecho en los países o que siga sin cumplirse en los países, nos habla de incumplimiento, pero esos derechos ya están. Y viene el desafío micro, exactamente, ¿cómo logramos que en lo cotidiano, en el territorio, en las familias, en las escuelas, sea una realidad? Ahora mismo hablar de derechos humanos de niños y niñas en las escuelas es un problema y puede representar represalias contra los niños y niñas, contra los estudiantes. Sucede. Quizás ustedes por ahí pueden buscarlo, Francisco, activista, su Twitter. Francisco es un niño que ahora tiene 14 años, hace 11 años, bueno, perdón, 3 años, tenía 11, inició con activismo en Colombia para defender un bosque donde es de una zona boscosa. Y recuerden que Colombia viene un proceso de guerra y ahora con acuerdos de paz y demás. Pero eso no ha cambiado todo, siguen asesinando. Colombia en América Latina es el país que más asesinatos de defensores de medio ambiente tiene. Y estamos hablando de un niño de 11 años, activista, súper brillante, empezó a tener como voz, escucha, está un poco en el contexto del movimiento con Greta, o sea, trabajan más o menos en este contexto, y hace un poquito más de año y medio lo amenazan de muerte los paramilitares. Un niño, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿qué cabeza cabe? O sea, lo hace. Y bueno, él está ahora exiliado acá está en Barcelona, y es muy triste que tenga que ser ese tema. Pongo el ejemplo crudo y así, porque tiene que ver con que si un niño quiere defender los bosques de su comunidad, no tendría por qué salir huyendo, porque ya está en un marco de ley, o sea, hay institucionales, hay un Estado, incluso un nuevo gobierno, pero tenemos grandes desafíos y eso un poco es un tema, no es solo desde lo macro, porque ya lo teníamos, no es solo desde lo micro, pero tenemos que ir empezando por algún lado, ¿no? Por eso yo le ponía un poco el banquito acá, ¿no? O sea, avancemos con leyes en lo normativo, mejoremos las instituciones lo más que podamos, que nuestros programas comiencen a reflejar mejor a niños y niñas en el centro, pero
en todo momento nuestra posición política sea, idealmente, colocar a niños en la centralidad y reconocer estas brechas de desigualdad. A lo mejor no podemos cambiar todavía la ley, pero sí podemos ajustar nuestros programas, que está a nuestro alcance. Y quizás a nivel territorial podemos cambiar un poquito nuestras instituciones o ajustarlas. El mundo y la dinámica social se mueven. Los cambios que en este país tienen han sido resultados de luchas, como muchas que vendrán. Tienen unas, vendrán otras. Y habrá cambios normativos. Y también hay avances, y también hay errores, y hay malas interpretaciones. Es la vida. El tema es cómo logramos empujar y empezar a caminar para que más personas se sumen a este tema. Y que más personas puedan empezar a problematizarse. Y yo, díganme, me sentiría satisfecho personal y profesionalmente si ustedes hoy se van con la duda de la equivalencia humana. Si solo se llevan esa duda, y si además se regalan, y me regalan, leer la nueva ley o la ley que tengan, poniéndose ustedes ahí, digamos, uno está satisfecho. Porque les puedo asegurar que eso en su cabeza va, nuestro cerebro es una maravilla, y entonces en su cabeza va a empezar a moverse, ¿no? Así como algo pasó, como que, bueno, por ahí, y van a empezar, seguramente ya tenían muchas cosas tal, y pueden hacer como, decimos clics, ¿no? O embones. Así es que yo creo que hay mucho que hacer, o sea, es abrumador, debo de explicar, estoy haciendo como trazos muy gruesos, pero lo cotidiano está en su entorno, con sus hijos, hijas, alumnos, alumnas, sobrinos, vecinos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con un niño o una niña? Que lo vieron, que le escucharon, auténticamente no. Y sobre todo que pudieron decirle, oye, qué interesante, o fíjate que no sabía eso, o ¿cuándo fue la última vez que lo hicieron? ¿Se puede empezar hoy? Bueno, voy a preguntar acá. Yo estoy accidentalmente acá en reemplazo de un papá, soy argentino, Mira. muchas posibilidades de venir a este territorio. Y quisiera preguntarle... Me puedes hablar de tú, por favor. No, yo soy bien llevado, todo me quedó un poco a ver alguna posición, porque me parece que encerrando todo su mensaje, que agradezco muchísimo haberme permitido poder estar acá, porque la verdad que ha sido fantástico. Esto tendrá que ver todo su mensaje con se podría englobar en lo que es una posición pedagógica y andragógica de la educación. Yo vengo también por un tema de un libro, sí. Y como que me parece que esta posición que tuvo alguna vez Pablo Freire sobre el tema de la pedagogía, y hoy se habla de la pedagogía, Sí. y que también lo podemos sintetizar en una posición sociológica o antropológica de la vida. O sea, me gustaría que si pudiera hacer mención un poco a esos dos grandes temas que creo que encierran un poco lo que usted ha manifestado durante toda la charla. Sí, gracias, muchas gracias, y bueno, me alegra que estés por acá. Miren, o sea, la humanidad no solamente no es lógica de sobrevivencia, sino particularmente cuando hemos avanzado en la socialización, los tipos de sociedades, tenemos una lógica básica que es el bien común, así como gran guía. Entonces tiene eso muchas vertientes, en lo religioso, en la espiritualidad, en lo educativo, los ritos, las tradiciones, mucho de esto busca, ¿no? Es la centralidad. Es muy difícil encontrar culturas que intencionalmente se quieran dañar a sí mismas o quieran dañar a otros. Hablamos de la guerra como la ruptura de ese bien común, ¿no? Como algo que tendríamos que evitar en la humanidad, pero está. Entonces, entrando un poco en la parte, hace mucho tiempo que hay corrientes en la psicología, la educación, bueno, todas las disciplinas sociales, en el mundo médico, por mencionar, intenciones de colocar a las personas en el centro. Entonces, por ejemplo, Paulo Freire, un super maestro, tiene muchísimos libros que le recomiendo, además ya todos están libres en internet y demás, pero hay un elemento central que él colocaba, que nos enseñó a muchos y a muchas de la generación de los del siglo pasado, que es la práctica dialógica. Y eso implica reconocer que la otra persona con la que yo estoy interactuando, el niño o la niña, tiene un saber propio. Y que yo, persona, tengo un saber.
y tengo un rol, pero que también voy a aprender. Entonces, esta práctica dialógica de dos personas que se encuentran, dialogan desde la horizontalidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo les he hablado de la equivalencia humana? Él no hablaba de equivalencia humana, o sea, hablaba de práctica dialógica. Entonces, también están muchos otros pensadores, muchos latinoamericanos, también de Europa, de Estados Unidos, pero creo que al final, en todas estas vertientes, lo que estamos es tratando de encontrar cómo podemos regresar, es decir, la dinámica social, económica y política nos aleja de la centralidad de la persona. Y muchos de los debates, de los análisis intelectuales, metodologías y demás, incluso expresiones estéticas y culturales como el cine, las novelas, hacen un intento de regresarnos a la persona. Piensen en la última novela que leyeron. Y muchas de ellas, con alta probabilidad, lo que están tratando es de regresarte a la persona, a la vivencia, ¿no? Y te llevan a los personajes a su proceso interno y quieren regresar a su centro, digamos, ¿no? Estamos en una sociedad donde la economía particularmente ha anulado a las personas. Entonces, los debates que estamos teniendo en todo el mundo es cómo logramos regresar a la persona. Y hablo de persona en términos de que pueden ser hombres, mujeres o cualquier tema, somos personas, sin importar el empaque o la identidad. Yo creo, y eso lo conversábamos la semana pasada en el Foro Político de Desarrollo Bruselas, en un espacio que tenemos con la Comisión Europea, organizaciones y defensores de derechos humanos de todo el mundo, que sería muy importante que la Unión Europea, que además les ruego, por favor, cuiden, protejan las cláusulas de democracia y de derechos humanos que tienen en todas sus inversiones en el mundo, porque muchas empresas europeas ya no lo están cumpliendo, por ley deben de cumplirlas, pero por toda la dinámica geopolítica de la guerra, la pandemia, la acumulación de dinero, se están rompiendo muchos de estos elementos de bien común y que es importante que lo tengamos presente. Voy al punto porque algo que les decía, o lo comentábamos con varios colegas, con la Comisión Europea, es que la Unión Europea le vendría muy bien dialogar más con América Latina, muchísimo más. Yo tengo muchos años trabajando en temas de cooperación y lo hemos discutido en privado, en público, a veces no es tan cómodo, pero la cooperación internacional es colonial. Sí, tal cual. Pero no la hicimos nosotros. Lo que sí hacemos nosotros son los proyectos, los programas, y ahí sí tenemos la posibilidad de reducir o de tratar de que no sea tan colonial, ¿no? En tanto logramos que se cambie de esto. Pero hago alusión a ello porque precisamente el invertir la lógica, es decir, ya no es todo el aporte y maravilla europea que son fantásticos y yo, digamos, me beneficio mucho de todo este saber y demás, pero hay mucho que contar de América Latina que Europa podría aprender y rápidamente aprender, ¿eh? Porque, bueno, nuestro compañero de Argentina nos puede contar con Milei. Milei ubica, ¿no? Un personaje político que así como espuma, versión Trump Argentina, y están haciendo barbaridades y que están creciendo en muchos lugares del mundo. No es un tema aislado, es una estrategia. Pero por eso creo que valdría la pena mucho hablar con América Latina. Prácticas dialógicas de Freire, hay, no sé, Maurotana, hay un montón de gente que podría, y que muchos seguramente lo hacen. También hay bastante cooperación de jóvenes cooperantes que van a América Latina y regresan. A veces son las raritas o los raritos, ¿no? Pues como llegó como muy influenciado, ¿no? Por la cosmovisión del buen vivir, ¿no? Del mundo andino y demás. Pero hay demasiado. Y termino este apartado. La vicepresidenta de Colombia, Francia, es una mujer afrodescendiente. Y en la misma lógica del buen vivir del mundo o de la cosmovisión indígena, sobre todo andina, ella habla también del vivir sabroso, ¿no? Y tiene que ver con esta noción que es sí latinoamericana, pero en realidad podríamos decir que es bastante del mundo, de la humanidad. ¿Cómo logramos sentirnos bien con lo que vivimos? El reducir este sufrimiento emocional, que el mito de la familia feliz, que el mito del hombre exitoso, y todo eso nos genera mucha ansiedad, mucho sufrimiento, porque no, cada vez es más complicado lograr ese mito, ese cromo para mis redes sociales. Entonces, comenzar a imaginarnos y aprender del buen vivir, que implica que somos parte de la naturaleza.
y que solo ocupamos de la naturaleza lo que necesitamos, pero también le devolvemos. Sentido común. La industria extractivista europea, rusa, sobre todo la china, están destruyendo la naturaleza porque no están bajo un principio de buen vivir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, con esto que nos plantea el compañero, regresar a que la humanidad es el centro. La naturaleza, más allá de nuestra posición frente a la naturaleza, estamos ahí, somos parte de ella y tendríamos que, cuando menos, ser cuidadosos en ese entorno donde estamos. Y por ello la importancia de este diálogo. Hicimos un ejercicio bueno, tenemos varios, un ejercicio de diálogo Unión Europea-América Latina en julio pasado, y logramos incorporar a personas jóvenes, pero todavía nos cuesta un poquitín. Ahí va. El Foro Político de Desarrollo hace la semana pasada en Bruselas es otro ejercicio. Creo que valdría la pena ampliar más estos espacios de diálogo. Y yo agradezco que inviten a un latinoamericano a platicar, que tomen tiempo para escucharme. No tienen que creerlo porque no es una evangelización, ¿no? Es una conversación. Pero creo que sería interesante que se problematicen. Bueno, en América Latina alguien dijo tal cosa, cómo en Europa lo podemos hacer, mejorar, complementar, ¿no? Porque al final estamos compartiendo el mismo planeta, con las mismas temperaturas que ya Estados Unidos. A ver, Juan Martín, hay una pregunta, hace una compañera que está mediante Zoom, a ver si consigo, porque es data, ¿eh? ¿Cómo incorporar a profesionales nobles y no tan nobles que se están incorporando en los diferentes sistemas, escolar, salud, deporte, social, etcétera, que no tienen o apenas han tenido experiencia de escasez, de ocupación de la comunidad, colaboración, actitud de cambio, ubicándose en el adultocentrismo y comodidad, en esta visión de derechos del niño y niña que nos interpela saliendo del trabajo literal cómodo en el que en décadas anteriores hemos construido porque no existían? Sí, miren, yo creo que, digamos, gracias por la pregunta a nuestra compañera en línea. Miren, no hay recetas, hay recetas de hamburguesas, recetas de otra cosa, pero para superar el adultocentrismo no hay recetas, como para superar el machismo tampoco hay recetas, ¿no? Cada quien, porque somos personas diferentes, tenemos que ir encontrando literalmente nuestro camino. Entonces, tiene que ver, yo creo, con tres elementos básicos y cotidianos. Ver a niños y niñas, verlos así, verlos como personas, escucharles auténticamente, y sigo hablando de equivalencia humana, y validarles. Validar no significa estar de acuerdo. Significa que te reconozco, te doy existencia para mí, y esa validación implica reconocer desde tu emoción, tu argumento y demás, y podemos entonces de ahí dialogar. Esto es una de las mejores formas de iniciar cualquier proceso, porque uno de los desafíos enormes, particularmente en la vida institucional, es que estamos bastante limitados. Entonces podemos y queremos hacer un montón de cosas, pero al final del día hay que llenar el formulario. Sí o sí, ¿no? Podemos inventarnos cuantas mil cosas y debatir lo que sea, pero al final del día tenemos que cumplir tal o cual cosa. Entonces, un esfuerzo, una segunda parte de este esfuerzo personal es literal hacer alianzas con otras personas. Idealmente con quienes toman las decisiones. Y si además quienes toman las decisiones son quienes están tomando la iniciativa, mucho mejor, ¿no? Y tercero, ¿cómo logramos que esto comience a verse en la dinámica institucional inmediata? Y una de las mejores recetas es la participación. O sea, no va a cambiar las escuelas si los niños siguen no participan. Podemos hacer todo lo que quieran, todas las leyes y demás, pero si niños y niñas no participan en la escuela, no habrá cambio posible. Regreso a mi realidad mexicana. México, como deporte, digo, hemos firmado todos los tratados internacionales, todas las leyes más avanzadas del mundo, que ustedes quieran, pero la Ley General de Educación establece que los comités escolares se integran por directivos, docencia, asociaciones de padres de familia, exalumnos, y ya. Los 28 millones de estudiantes de educación básica y media superior no tienen derecho a participar en la escuela. Aunque el artículo 3º de la Ley General
perdón, el artículo 3º constitucional sobre educación dice que tiene que ser una educación participativa y democrática. Entonces, tenemos un marco constitucional que se supone que es la máxima, pero además tenemos la convención que está equiparada con la Constitución mexicana, pero la ley, una ley inferior, no permite la participación. Y les puedo decir que llevo al menos 15 años tratando de cambiar esa ley. ¿Y saben por qué no la cambiamos? Porque el sindicato no quiere. Expresamente no quiere. Entonces, creo que es muy oportuno que las y los maestros, estamos tratando de hacer lo propio, puedan ser motores de cambio en las instituciones. Entonces, el poder adulto del maestro, la maestra, puede llevar a que niños y niñas participen, formal o informalmente, idealmente con mecanismos institucionales, para que el propio sistema educativo comience a cambiar. Y puede ser una escuela, puede ser tal. Y regreso al comentario del compañero. O sea, la experiencia latinoamericana, en todas nuestras limitaciones que tenemos, belleza, pero limitaciones institucionales, ha llevado a que existan proyectos educativos hiperfantásticos que han surgido y se mantienen por voluntad política de un territorio, de una comunidad, de un grupo de profesionales, a veces de familias. No son ley, no están generalizadas, pero existen. Lo pongo como ejemplo porque es posible hacerlo, no tenemos que esperar al cambio de ley, tal, se puede comenzar a hacer buscando tener digamos, como diríamos, una práctica dialógica para que se modifiquen las instituciones y los entornos. Esto va a generar incomodidad para algunos y para otros, pero ahora sí como dirían, desde el buen vivir, dialogando, respetando a la otra persona, puede no querer cambiar, está bien, pero que no nos estorbe, con eso nos ayuda. Y es empezar, ¿no? Entonces, hay bastante oportunidad, creo. No es sencillo, pero hay oportunidad. Por último, perdón, y en el mundo digital, hay un montón de grupos y redes de educadores y educadoras que ya están trabajando con enfoque de derechos, que están intercambiando metodologías, debates y demás, que podrían también buscarse, ¿no? Creo que eso ayuda, además en el mundo global, lo digital, hay un montón de tejidos que podríamos encontrar ahí, inspiraciones. La etapa de reclamaciones puede ser también. Sí, nos quedan 13 minutos. Y gracias por la paciencia. Ya en este momento de vida rápida de TikTok, 2 horas ya es, de verdad, yo me siento más que halagado. Yo estaba pensando cuando te escuchaba en esta parte como esa propuesta como más transgresora, más incómoda, y me quedo sobre todo con la idea de ponerles en el centro, ¿no? ¿Qué cambios tenemos que hacer? ¿Desde dónde planteamos nuestro trabajo, nuestro desempeño en el trabajo, nuestras políticas, nuestro desempeño como padre, madre? Y me quedo con esa idea que entiendo que lleva un alto grado de consciencia, no solo de deseo, sino primero consciencia y, bueno, pues el poner en duda o por lo menos plantearnos desde dónde lo hacemos y si queremos cambiar o hacia dónde queremos ir. Perdón, estoy dando a la espalda, quería precisamente mostrarles una... Esta presentación te la compartimos, ya no la usé, pero la comparto para que la puedan usar. Es esto que acaba de decir y que por eso me permití ponerlo acá. Si colocamos el interés superior, digo, hablamos de las personas, pero jurídicamente haríamos el interés superior de la niñez. Si colocamos a niños y niñas, o jurídicamente el interés superior de la niñez en el centro, esta pregunta tendríamos que hacerlo tal y como lo acaba de hacer Iker. Y ahí empiezan los cambios. ¿Cómo tendría que ser en casa? El debate típico de ya es hora de ir a dormir y estás con el videojuego. Ahí empieza. Porque en la visión adultocéntrica tradicional, nosotros decidimos, entonces ya te cortas, porque si no hay una consecuencia de tal cual, ¿no? Si lo hacemos desde otra lógica, de práctica dialógica, como comentábamos hace un ratito, implica entender que para él es importante, para ella, que además su cerebro está en acción y tenemos que hacerlo gradual para que la cosa funcione, y eso implica acordar un horario, ir avisando. Hay todo un tema y que él o ella entienda por qué es importante
poner un alto, un tiempo, porque es importante dormir. O sea, si lo hacemos con ellos y con ellas, súper bien. No quiere decir que no existan problemas, habrá otros, que no sean los mismos, ¿no? Pero cambiaría muchas cosas. Les puse en algún momento el ejemplo de los conflictos familiares o los divorcios destructivos, ¿no? De los niños y niñas terminan como las maletas en medio. Y los jueces y jueces tendrían que escucharlos a ellos y idealmente defender los derechos de niños y niñas y no intereses adultos, que es lo que suele ocurrir, ¿no? Y en los presupuestos. ¿Cuánto presupuesto se destina a niños y niñas en toda España, en todo el País Vasco, en el municipio? Esas preguntas tenemos que hacernos. Yo sé que así no funciona, pero en esta lógica provocadora. Si partimos de que el 30-33% de la población son niños y niñas, ¿cuánto de cada 100 euros le destinamos a niños y niñas? En nuestros países suele ser a veces 2 euros, con mucha suerte 5 euros, y para 2 temas, educación y salud. Y si desagregamos este presupuesto, 8 de cada 10 es para salarios, sostener la institucionalidad, y solo 2 para programas. Esta madrugada, por la diferencia horaria, estuve en un foro con la Cámara de Diputados en México sobre el presupuesto que se está discutiendo. Entonces yo les decía 3 cosas gruesas. Primero, estamos discutiendo, como lo hemos hecho los últimos 15 años en vano. Digo, participé porque hay que ir, pero... Porque en realidad ese presupuesto es inercial. O sea, es un presupuesto de hace 15 años, se los puedo asegurar porque estoy en esos debates de tiempo y no ha cambiado. Entonces, discutir lo que hemos discutido 15 años no tiene sentido. Segundo, en estos años se ha recortado terrible y gravemente el presupuesto de niños y niñas. Pero además del presupuesto, la corrupción, literal, se roban el dinero de niños y niñas. Y tercero, que eso es lo más preocupante, es que así como le han quitado dinero a niños y niñas en la educación, salud, tal, están incrementando el gasto militar. Entonces, el porcentaje de gasto militar en México, que se ve por fuera bonito y la camisa linda que trae aquí Iker hoy, pero tenemos un gobierno militarista que presupuestalmente está gastando mucho dinero en entregándose a los militares y todos sabemos que significa un gasto militarista. Entre otras cosas, recortes, pero cultura de violencia. Y cuando estamos viendo violencia, la lógica sería invertir en paz, ¿no? No en más armas y no en más militares. Bueno, estos debates nos deben de llevar a preguntarnos, y qué fue lo que hicimos ayer varios y varias. Este es el presupuesto de infancia y lo que hicimos fue llevarles el presupuesto militar. Entonces, por cada 2 pesos que se está poniendo para niños y niñas, hay 340 para los militares. ¿Les da la proporción? Entonces, sí hay como mucho en lo cotidiano que tendríamos que ver, que revisar, y es empezar, ¿no? A preguntarnos dónde colocamos la centralidad. Antes de que se vayan, les voy a dar una nota amable para que no se vayan con la cabeza rota. Ese es el objetivo, que se mueva, pero tengo algunas pistas. Bueno, tenemos que aprovechar. No sé con qué sensaciones o algún comentario, no quiero por qué se pregunta, cómo os llega, cómo os vais. ¿Sí? Si me permiten, yo les pediría que piensen en una palabra que se lleva, como dice Iker, ¿no? Como, tanto un poco como en términos de que lo empaquen, ¿no? Así lo empaqueten en una palabra que después puedan ir trabajando. Pero lo otro también porque a todo este grupo le va a devolver una mirada colectiva. Cada una de ustedes ha estado pensando, ¿no? Y se llevan al compartir una palabra, así en algo, dan una lógica de pensamiento colectivo y de desafío colectivo, que es muy diferente el desafío de este grupo en particular aquí en País Vasco al que pudo haber sido en Argentina, en Bolivia, en México, porque somos realidades y personas diferentes. Entonces, lo que quiero un poco se lo llegue. Voy a terminar con estos temas. Miren,
Hay una evidencia cada vez más documentada quienes se acerquen, y además hay bastante material disponible de neurociencia, que nos muestra que el desarrollo evolutivo de nosotras personas, y particularmente niños y niñas, está directamente vinculado al movimiento. Entonces, si no hay movimiento así físico, podemos tener afectaciones cognitivas y metabólicas. Por eso es que la vida sedentaria no es buena noticia para nadie, no para nuestra salud. Bueno, un elemento central de la participación es que es movimiento. No me refiero a participación solo estar aquí sentados un rato, sino la participación de niños y niñas en muchos espacios y en muchas actividades tiene un importante beneficio metabólico y cognitivo. Hay muchas investigaciones que nos dan cuenta que los niños y niñas que participan, y aquí aclaro, la participación es de muchos tipos y es muy variable, no hay una sola forma. Pero entre más espacios de socialización y participación niños y niñas tengan, mucha más autonomía ganan. Entre más espacios de participación e interacciones sociales, desarrollan conexiones neuronales mucho más sólidas y desarrollan también habilidades sociales que les permiten identificar riesgos. Los niños y niñas que interactúan con más personas, adultas, otros niños y niñas, pueden aprender a leer y a percibir los riesgos y también a avisar. Tienen también mayores posibilidades de tener personas de confianza, personas referentes. Y regresando a la idea de que si hay un contexto familiar o de otro tipo de violencia, habrá entonces muchas más personas a las que les pueda decir, oye, esto. Entonces, ojalá ustedes, como profesionales, puedan ser alguna de esas personas referentes en esos espacios de participación. La pandemia nos dejó un daño impresionante en la socialización. No sé cómo estén ustedes, pero en general, la mayoría de nosotros perdimos la mitad de nuestras redes de socialización. Hagan la cuenta. ¿Cuántos espacios de socialización tenían antes de la pandemia y cuántos tienen ahora? ¿Y a cuántos dejan de ir porque como que ya no me dan tantas ganitas de salir? Mejor lo hacemos por Zoom. Esto es muy grave, muy delicado para la humanidad en su conjunto, pero para niños y niñas es gravísimo. Necesitamos que participen, que socialicen, que estén en todo lo que se pueda. La cuadrilla, que es maravillosa, yo siempre ando recomendando a todo el mundo la cuadrilla básica. Bueno, no sé si te diga así, yo les menciono la cuadrilla básica. Fiestas de todo tipo, espacios deportivos, los que ellos quieran, no el violín, no la programación que yo creo, el mandarín, porque creo que es el futuro, no, lo que ellos quieran. Pero entre más espacios, que vayan a un centro de voluntariado, que vayan a un asilo de personas adultas mayores a apoyar, lo que sea, pero entre más espacios, más autonomía, mejores conexiones neuronales, más habilidades, mucha más autonomía y sobre todo goce y ejercicio de derecho. Y eso lo podemos hacer en la escuela, lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer con nuestros vecinos, animar, sean ese espacio de protección y referente. Entonces, los derechos humanos, como les decía, tienen que ver con ser felices, pero nosotros sí podemos ayudar a que otros y otras sean felices. Ojalá sean niños y niñas. Pues si os parece, para acabar, y quitándonos un poquito la vergüenza, si podemos decir en una palabra con qué conectamos, qué nos llevamos, ¿sí? Y quienes estáis online también podéis escribirlo en el chat, digamos, porque seguro que desde esa devolución y de escucharnos dialógicamente entre nosotros y nosotras, pues nos llevamos cosas también con esa palabra. O sea que os animo a Emoción. emoción. Oportunidad. Yo voy a algo de poner el tiempo. Cambio de mirada. Equivalencia. Equivalencia. Del centro de alguien. Que los niños son los sujetos. Luego, a mí me sale salir de la zona de confort, de mi zona de confort. Romper molde. Reto, nuevas oportunidades. Pasión. Gracias. Bueno, pues era esto lo que teníamos para ofrecer. Hay más, pero con lo que nos habíamos comprometido con las 2 horas, por ser justos.
Y agradeceros también, mila esker etorri zena, el haber participado. Como no, agradecerte a ti, Juan Martín, un nuevo placer. Seguimos aprendiendo, seguimos sensibilizándonos, haciendo conciencia y a ver si esto nos ayuda y nos da también mimbres para poder dar pasos, seguir trabajando, por no decir luchando. Y me quedo también con cómo hubieran estado hoy aquí los niños y las niñas y luego los adolescentes. Eskerrik asko.